Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Bueno, ya os había saludado antes cuando os habéis entrometido en la sección de Juanjo Peras Tupiñán, Javier Sampedro. Peras químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier es doctor en genética y biología molecular y colaborador del periódico El País. Y manteníamos viva, mejor dicho, la conversación anterior con Sí. Juanjo sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y decíamos, claro, estas personas que lo han narrado, cómo de muertas están, ¿no? Esa es la clave. Sí, es un tema que me interesa relativamente, pero es que yo creo que hay una serie de mitos alrededor de todo esto. Es decir, es verdad que yo no niego que estas experiencias existan. Obviamente las personas las han vivido, las han relatado. Hay muchos patrones comunes. Que el cerebro esté clínicamente muerto no quiere decir que las células ya se han muerto en ese momento, porque en el momento que revive después esta persona es que no se ha, digamos, muerto del todo. Es que no estaba muerta. Claro, entonces, a mí lo que sí que me fastidia, porque desde una perspectiva muy científica crítica, es toda esta serie de personajes que están saliendo hablando de supraconciencias y que de alguna manera generan este dualismo de alma-cerebro, como si realmente esas experiencias justificaran que tengamos un alma que sobrevive al cerebro y que es una especie de dualismo que yo creo que esto es más religioso que científico, y desde luego cuando lo justifican con la mecánica cuántica diciendo que los estados son las energías y tal y cual, es que no funciona así la mecánica cuántica, es que no se mantiene nada porque la función de onda colapsa enseguida, y además lo hablan que para la gente que no sabe de mecánica cuántica pues puede decir, uy, sí, esto lo explica, pero cuando lo miras de manera crítica dices, tú no sabes no se sujeta por ningún lado. Entonces, este dualismo y muchos oyentes sabrán a qué médico catalán me estoy refiriendo con lo de la supraconciencia, que yo creo que es que de nuevo, no niego las experiencias, pero esa interpretación dualística de que realmente hay una vida después de la muerte. Son experiencias vividas no por cadáveres que se levantan, sino por gente que a lo mejor no está tan muerta. Es lo que Exacto, que ese cerebro, los médicos no ven una actividad, pero esas células sí que perciben. O puede haber muchas explicaciones, pero hay una cosa en ciencia que es la navaja de Occam, es decir, la explicación más simple al final y la más compleja, o por lo menos desde la perspectiva científica, es esta. La casualidad ha hecho que tengamos en el estudio a dos personas que seguro que nos pueden aportar algo sobre esto. Vienen para hablar de otra cosa, pero enseguida vamos a ello. Alberto Rábano es doctor, neuropatólogo y director científico del Banco de Tejidos CIEN, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, y María José López es licenciada en Medicina y Cirugía, también neuropatóloga, y trabaja en ese banco de tejidos. ¿Qué tal, Alberto? María José, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos Muy días. bien. ¿Hay diferentes grados de estar muerto? Para nosotros no. No, para nosotros no puede ser, porque nosotros trabajamos en ese contexto de una manera muy práctica y, por decirlo de una manera muy administrativa, trabajamos con un certificado de defunción, ¿no? Y entonces es cuando hacemos nuestras donaciones. Pero esta conversación que teníamos, claro, son experiencias extrañas, vividas por gente en momentos cercanos a la muerte, pero que son cercanos a, ¿no? Sí, bueno, todo lo inconsciente en el cerebro sabemos que tiene unas profundidades abismales, ¿no? Pero lo más próximo, digamos, lo que ha comentado Pera, es, digamos, algo muy sencillo. Nosotros en una donación de cerebro podemos obtener células vivas, es decir, que una persona ha fallecido, hay un médico que ha certificado su defunción y aún así sus células viven durante horas. Ya está, pero eso es irreversible. La muerte del
organismo es irreversible. En fin, ya ha habido discusiones durante décadas para poder establecer los criterios de muerte clínica y que todo esto funcione, pero cierto es que a nosotros a veces nos solicitan tejido para cultivos primarios de células y nosotros podemos obtener durante unas horas y ya está, eso es así, pero porque estamos hechos de células. Es decir, que todo eso, nosotros abordamos la muerte de una manera muy natural y es así. Ha fallecido el organismo, sus células siguen durante horas y ya está. ¿Qué tiene que ver eso con estas experiencias? Pues, bueno, poco, realmente, creo. ¿Poco? Sí, esta supervivencia de las células que quiero decir. Por supuesto, las neuronas también están vivas y activas, y de esto también hay experiencias en animales durante horas, con intervalos post-mortem, incluso largos. Vale, eso también tiene unos aspectos prácticos para poder trabajar con modelos obtenidos en tejido post-mortem, modelos humanos. Es decir, yo prefiero considerarlo desde ese punto de vista práctico, es decir, que abre oportunidades de experimentación con tejido humano, real post-mortem. Digamos que para lo otro, para este tipo de experiencias, me atengo más a largas discusiones que ha habido sobre la muerte clínica y que están bastante establecidas. Sentadas, ¿sí? Y esto de los neuromitos, que me comentabas hace un rato, ¿qué son los neuromitos? Bueno, nosotros tenemos muchas visitas de grupos académicos, de estudiantes, y trabajamos mucho eso. Enseguida las cosas alrededor del cerebro se convierten en mitos, ¿no?, con los que convivimos. El cerebro masculino, el cerebro femenino, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, el cerebro y el alcohol, el cerebro y las drogas. Es decir, todo eso está lleno de cultura popular que muchas veces no está basada en evidencia, ¿no? Estáis aquí porque queríamos hablar de bancos de cerebros. En España hay 16 bancos de tejidos neurológicos que resultan fundamentales para la investigación, como contabas, y para el estudio de diferentes patologías. Son bancos que se nutren de donaciones que son escasas, ¿no? Son muy escasas. Sí, la verdad es que el funcionamiento de los bancos se vio bastante perjudicado a raíz de la pandemia. Cayeron mucho las donaciones y todavía nos estamos reponiendo de ese periodo, pero incluso previamente las cifras... ¿Cayeron por razones médicas, de protegerse contra la infección? Bueno, paró el funcionamiento de los bancos, se dejaron de hacer autopsias neuropatológicas en los bancos por temas de bioseguridad durante más o menos 2 años. Y luego es cierto que a raíz de lo que supuso la pandemia de COVID para la población, quizá se perdió en cierto sentido la confianza a la hora de donar tejido, pero lo estamos recuperando poco a poco. Por eso estamos haciendo estas campañas actualmente, para intentar volver a recuperar esas cifras previas a la pandemia. Sí, a lo mejor antes de la pandemia recibíamos unas 100 donaciones al año, algo menos. Y ahora, pues igual el año pasado llegamos a 40 y tantas. Así que todavía estamos cayeron a cero bajitos. Cayeron a cero y se están recuperando. Nos estamos recuperando, sí. ¿Cómo va esto de las... Perdón, disculpa. Esto de las donaciones, si uno es donante de órganos, ¿se entiende que dona su cerebro o va aparte? Contar un poquito cómo va eso. No, a ver, nosotros vivimos en un país con mucha tradición de donación de órganos, tenemos una ley muy pionera y excelente, y sabemos que todos somos donantes de órganos por defecto, ¿no? De manera que si morimos en unas circunstancias en que nuestros órganos son aprovechables, son adecuados, y no nos hemos opuesto manifiestamente en vida, pues somos donantes de órganos. Ojalá la donación de cerebro siguiera el mismo camino. Pero bueno, hay toda una organización, la Organización Nacional de Trasplantes, y nosotros nunca... ¿Pero qué se debe esa distinción entre el cerebro y un hígado? Bueno, a ver, sí, pero nosotros hemos tenido a veces problemas de comunicación con... de las cosas que nos gusta dejar muy, muy claro es que la donación para investigación
es diferente de Claro. la donación para trasplante. La donación para trasplante es una donación en la que inmediatamente un órgano, o ahora mismo varios órganos, sirven para tratar inmediatamente a pacientes y arreglarles mucho si la pudiera vida. trasplantarse un cerebro, inmediatamente sería trasplantado. Pero en cambio, si es para investigar, hay que dejarlo. Claro, pertenece a otro Otra ámbito. legislación. Trasplante de cuerpo, habría que decir. Sí, El trasplante de cerebro no existe, es trasplantarle Sí, el cuerpo sí. a un cerebro. Sí, no se sabría quién es el donante y quién es el receptor. Pero, desde luego, si a mí me ponen el cerebro de Hitler, ya no soy yo, soy Hitler. Eso es. ¿Qué necesitáis más? ¿Cerebros sanos o cerebros que han sufrido patologías neurodegenerativas? Bueno, es paradójico, pero necesitamos en este momento más cerebros sanos. Porque siempre vamos a necesitar cerebros con Alzheimer, Parkinson, ELA, Huntington, siempre, porque siempre tenemos solicitudes. Pero cada solicitud de muestras patológicas viene acompañada de la correspondiente solicitud de controles. Hay que compararlo con algo. Y tenemos infinitamente menos donación. Tenemos muchos donantes controles vivos y les deseamos una, en fin, fenomenal, que pues, se nos están haciendo muchos, pero obviamente y luego también hay algo en la logística de la donación, en cómo van las cosas, que al final los controles donan menos, donan más en el entorno, en las familias de los pacientes que están más concienciados, pero nunca dejamos de hacer campaña para obtener donaciones de control. Eso es muy importante que todo el mundo lo entienda. A lo mejor Y la campaña de la Fundación Reina Sofía lo dice claramente. No hace falta que su cerebro sea extraordinario desde ningún punto de vista, ni por lo patológico, ni por lo estupendo, excepcional. Todos son muy necesarios. A lo mejor es que no hay tanta gente con el cerebro sano y por eso faltan donaciones. Pues algo de eso hay, porque muchas veces un cerebro que clínicamente es control, cuando lo vemos al microscopio, No lo es. tiene cositas. Ahora hablamos de esto. Son pocas las personas donantes, decíamos, hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios. Beatriz Nogal ha conversado con Isabel, con Juan Ramón y con Sonia, que son 3 donantes convencidos, y esto es lo que le han contado. Yo soy una persona mayor, no he tenido estudios, he aprendido de mayor, pero yo he tenido muy claro de que ser donante de cerebro, el día que yo fallezca, si algún trozo puede valer para algunas personas, pues que la aprovechen, porque yo ya lo he aprovechado bastante porque ya soy mayor. Entonces, eso es lo único que quería hacer, que valiera para ayudar a personas que lo necesiten, o para investigación, y me lo propusieron y lo hice. A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Me enteré de que se podría donar también el cerebro y esto me hizo cambiar un poco el chip de mi cabeza, porque tengo una sobrina que es refractaria a los medicamentos porque tiene epilepsia ya desde hace más de 10 años. Entonces yo ante esto me apunté y animo a todas las personas que no lo duden, que se apunten, que son necesarios. Yo no sabía nada de esto hasta que mi madre no empezó a participar en el proyecto Vallecas y fue cuando nos enteramos. Y entonces, pues a la vez que rellenaba el formulario para ella, pues lo rellené para mí. Porque, bueno, yo soy muy curiosa. Yo leo todas las noticias que veo por ahí de ciencia, de investigación médica y últimamente pues están saliendo muchas, además, de investigación sobre el Alzheimer y sobre las demencias. Y entonces, pues bueno, pues dije, pues me apunto, porque total, si yo cuando me lo vayan a hacer, yo ya no me voy a enterar. Yo espero que sea dentro de muchos años y espero que sirva para ayudar en algo, pero vamos, no me supuso mayor problema, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Y aún así solamente 40 al año, ¿has dicho? Sí, por ahí andamos. Bueno, igual después de esto hay más gente que se anima. Esto que decías me ha dejado inquieto. Cualquier cerebro, visto bajo el microscopio, tiene cositas, como has dicho tú. Perdón por la expresión. Pequeños rasgos patológicos que no han dado clínica. Neurodivergente. ¿Cómo qué? Bueno, a veces con la edad pues pueden empezar a aparecer alteraciones que no son necesariamente... hay cambios que son asociados a la edad, que no dan clínica
Y también puede haber pequeño, como el comienzo de alguna de las patologías que conocemos a gran escala que todavía no se ha extendido lo suficiente. Y dentro antes hablabais de los mitos y se me ocurre ese mito recurrente de si el cerebro de Einstein era diferente entre cerebros normales, pues muy inteligentes o unos muy artísticos o algo. ¿Veis diferencias a nivel anatómico desde fuera o todo es más micro? Ese es mi neuromito favorito, el del cerebro de Einstein, porque contiene varios neuromitos y precisamente el patólogo que, digamos, sucumbió a la tentación de quedárselo, de sacarlo, y ¿quién no lo haría? Lo tenía en una caja de sidra encima de un armario. En la cocina. Pero ¿quién no haría eso, ¿no? Yo me confieso, pero habría seguido ese mismo camino que acabó con su carrera profesional. Cerebro de Einstein, hubo unas cuantas publicaciones. Digamos, uno de los neuromitos es el cerebro único. Es que me encanta la campaña de la Fundación Reina Sofía porque justamente se mete ahí. Cerebro único. Bueno, con un cerebro único no se puede hacer nada, salvo que sea una enfermedad rara. Que eso sí, nosotros tenemos cerebros únicos, que es el único cerebro que se conoce de una enfermedad rara, y eso contribuye a definir incluso esa enfermedad. Pero en el caso de Einstein, bueno, pues este patólogo pues estuvo buscando la manera de publicar, de hacer publicaciones con el cerebro pero claro, era un cerebro que tenía bastante gliosis, bastante patología vascular, porque a Einstein le gustaban las salchichas alemanas mucho y murió de una... fumaba en pipa. Y murió de un aneurisma aórtico. Y hizo unas fotos macroscópicas estupendas. Antes hablábamos de la macroscopía un poco. Y el único rasgo, tiene un rasgo en el lóbulo parietal que se puso en relación con su capacidad visual, visoespacial, teórica, y tal, pero ¿con qué lo comparas? ¿Con qué lo comparas? ¿Con qué lo comparas? Y un rasgo... Con un control, se supone, ¿no? Bueno, o con N controles, porque claro, con uno tampoco. Pero controles no Einstein, ¿no? O sea, que habría que buscarlos. Bueno, de esos tenemos de lo que queramos. Sí. Y luego, realmente, macroscópicamente, lo más interesante del cerebro de Einstein es que tiene una hipertrofia, es decir, un aumento del... Eso es muy bonito y muy aleccionador. Un aumento del volumen de la corteza cerebral, que se ve en las fotos macroscópicas, en la región que controla su mano derecha, porque se dedicaba todos los días a tocar el violín. La mano izquierda. En su lado derecho, la mano izquierda, pues se dedicaba a tocar el violín, que es lo que vemos en los músicos y es lo que vemos en las personas que es decir, el cerebro es plástico y se adapta a las cosas que hacemos. Antes contabas, Pera, que tú has visto uno junto al otro, un cerebro sano y un cerebro no sano en un caso de Alzheimer, ¿no? Sí, bueno, justo en el banco de cerebros vuestro, que grabamos un cazador de cerebros y fue impactante porque sacasteis... El banco de cerebros en realidad son unas estanterías de metal donde tienen allí unos botes y dentro las mitades de cerebros. O sea, no, y unos congeladores. Y unos congeladores para muestras, pero que es un sitio muy peculiar, ¿no? Y entonces sacaron un par de frascos y Alberto los diseccionó y veías, uno era de una mujer de 100 años, que murió con 100 años sin enfermedad neuronal, y una de 78 con Alzheimer. Y ya a simple vista ves que uno es mucho más grande que el otro. Y esto es lo primero que te impacta. ¿Qué diferencia de tamaño? Porque el Alzheimer lo que hace es ir perdiendo neuronas, células, se va encogiendo ese cerebro. Después Alberto señalaba los surcos de la corteza y veías cómo los surcos de la corteza eran diferentes, cómo había un hueco en medio, no sé qué zona era, pero que se había perdido masa cerebral ahí, y cómo el hipocampo era más pequeño. Entonces, cómo eran tan diferentes esos dos cerebros de personas que cuando los veías desde fuera pues no debían ser tan diferentes, ¿no? Y eso a simple vista, con el ojo desnudo. Imagínate cuando los comparamos
al microscopio, ¿no? Este tipo de cambios se ven en las resonancias de los pacientes también. Un paciente con Alzheimer va a tener esos patrones de atrofia que son los que luego nosotros, al tener el cerebro en nuestras manos, confirmamos y podemos describir. Cada enfermedad tiene distintos patrones de atrofia y ya la simple observación externa de un cerebro nos da muchísima información. Claro, pues eso te iba a preguntar, que hay técnicas de imagen que ya permiten ver un poco cómo es ese cerebro, cómo va a ser cuando lo recibáis, ¿no? Efectivamente, y la correlación de la neuroimagen con la neuropatología es muy importante, porque claro, nosotros estamos estudiando cerebros de gente que ya ha fallecido, pero hay gente viva que está recibiendo diagnósticos con neuroimagen, así que colaborar con la neuroimagen y con otras pruebas clínicas hace que avance la medicina para los vivos. Claro, sí. claro, Nosotros claro. tenemos la suerte ahora, en 100, de poder hacer resonancias en los pacientes fallecidos antes de la extracción. Tenemos cientos de resonancias y entonces ahí la correlación es absolutamente directa. Hay muy pocos centros en el mundo que puedan hacer eso y eso va a contribuir a establecer una relación muy muy estrecha entre lo que vemos al microscopio y lo que vemos. Y habrá, supongo, pronto algoritmos capaces de comparar el cerebro de una persona con esa patología viva con todo el banco de cerebros que hay de personas que ya lo han donado y tienen esa enfermedad. Hacia allá vamos, justamente. Sí. No existe todavía eso. No. Nosotros hemos hecho alguna publicación, digamos, parcial en esa dirección, pero nosotros, y en colaboración con otros centros, hay otro centro en Holanda que está haciendo algo parecido, pues acabaremos integrando esas dos áreas. No, es fascinante todo esto. Bueno, ¿qué es esto que tengo aquí? ¿O no quiero saberlo, lo que me habéis puesto encima de la mesa? No, son muestras. A ver, hemos traído... un poco para dar una idea de que un cerebro da lugar a cientos de muestras, miles de muestras potenciales, esta es la parte. El cerebro nosotros lo trabajamos como si fuera un tejado con dos aguas, pues por un lado trabajamos el diagnóstico y por otro lado congelamos para investigación. Pues lo que trabajamos para hacer el diagnóstico produce este tipo de muestras. Esos son bloques de tejido de un cerebro donado e incluidos en parafina, y luego los cortes que obtenemos de esos bloques, primero con esa técnica rosa, que es la técnica universal que utilizamos, que se llama hematoxilina eosina, donde vemos, queremos verlo todo, pero no lo vemos específicamente, y luego unas técnicas que llamamos de inmunistoquímica, donde buscamos los depósitos de proteínas específicos de cada enfermedad. Y así hacemos el diagnóstico. Comunico a los oyentes que Javier del Pino está ahí jugando con los cerebros. Jugando con el cerebro de alguien. Me recuerda a Cajal casi. Eso, ¿no? Pero son pequeños, claro, no quiero usar esta palabra, pero es lo que parecen, está como fileteado, ¿no? Sí, bueno, nosotros hablamos en términos de... Sí, lo siento. Pero... no está mal dicho. Hablas de salchicha y mira. Sí, a ver, lo que nosotros hacemos es, una vez vemos ese cerebro macroscópico que visteis en el banco, lo llamamos loncheado realmente. Loncheado, eso es peor todavía. Lo seccionamos coronalmente de forma seriada, y de ahí tomamos esas muestras, que son las más representativas para estudiar las áreas más importantes para un diagnóstico. Como veréis, no está todo el cerebro muestreado. Por eso tenemos en el archivo muchos botes con el resto del tejido. Nosotros no desechamos nada del tejido donado. Es un tejido que va a estar ahí para siempre. O sea, vosotros entonces cada mañana cuando llegáis al laboratorio, supongo que tenéis, yo qué sé, pues alguna alerta de que alguien ha donado un cerebro, ¿no? Bueno, más que una alerta, lo gestionamos nosotros, de manera que sabemos. Lo sabéis. Lo sabemos. Por ejemplo, esta noche íbamos a tener 2 donaciones. Es decir, tenemos 2 donaciones, por ejemplo, que están ahí inminentes. Siempre sabemos lo que tenemos inminente y las donaciones que se acaban de hacer, de manera que es un proceso que no acaba nunca. O sea, cada mañana. ¿Os toca trabajar el domingo por la noche? Bueno, tenemos un equipo de guardia. Tenemos un equipo de alerta 24 horas, porque una cosa muy importante es que para la familia no suponga ningún tipo de trauma ni de dificultad y no impactar negativamente en un proceso tan difícil como es el de la pérdida de un ser querido. Entonces nosotros trabajamos muy rápido, trabajamos 24 horas, hacemos la autopsia, sea la hora que sea, lo más rápido posible para... Yo te iba a decir, tiene que ser justo después del fallecimiento, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí, cuando puedan traer al donante. Y quitarle el cerebro sin que, por lo que dices de la familia, sin que el cadáver, digamos, lo note, ¿no? Sí, eso lo hacemos. Sí. Hay una variable que es clave, que es el intervalo post-mortem, ¿no? Es el tiempo que pasa desde el exitus, desde el fallecimiento,
establecido como se establece oficialmente. Certificado de función. Certificado. Y bueno, sí, el que pone en el certificado y la preservación del tejido. Nuestra media está en unos 4 horas y media, 5 horas. Eso es excepcional, son extracciones muy rápidas. La verdad es que este banco tiene el tejido con el intervalo post-mortem más corto de mucho, pues a lo mejor de Europa. Sí. Oye, pues enhorabuena por esto. Tengo la tentación de... Espera, Javier, ¿qué hay que hacer para donar? Porque sí, por eso. Yo estoy interesado. Sí, cerramos esa cuestión. No somos donantes por defecto, hay que hacer algo para ser... Sobre todo hay que comunicárselo al Banco de Tejidos Neurológicos o Banco de Cerebros que corresponda a donde uno vive. En Madrid. Hay que buscarlo en Google y sale. Eso es, ahí está. Y en nuestra página web están todos los Tenemos bancos un formulario. de España. Y hay que hacerlo, sobre todo dar datos de contacto y luego ya empieza un pequeño proceso ético-legal que se cierra. Que tengo la tentación de preguntaros qué cerebro único os gustaría recibir. Estaba pensando si el narcisismo, por ejemplo, y no estoy pensando en nadie, se puede observar bajo un microscopio. No sé si hay... Yo todavía no lo he encontrado, no sé tú, Alberto. No sé. No, yo sigo trabajando con la anonimidad de los cerebros. No queremos museos. Queremos cerebros anónimos. Gracias por esto, Alberto Rábano, que es doctor, neuropatólogo, director científico del Banco de Tejidos, del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, y María José López, licenciada en Medicina y Cirugía y neuropatóloga, trabaja también en este Banco de Tejidos. Suerte con vuestro trabajo porque nos beneficia a todos y ojalá esto haya servido para que mañana tengáis unos cuantos correos en vuestro buzón. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y a Pera Estupiñá, Javier San Pedro, ¿vacaciones? Una semanita. Algo, sí. Bueno, ¿tú, los embutidos? ¿Embutidos? No. ¿Las salchichas? ¿Te esperan? No. Organoides. Te vas a comer organoides. I can see her through the pines, saying, boys, be good. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.